barras y colegios de todo el país. Es un honor para mí el abrir este ciclo de charlas, de conversaciones sobre los grandes temas de interés nacional, pues que nos ocupan y que nos preocupan a todos los mexicanos. Mira, este tema de la infodemia toma relevancia precisamente por la situación en la que nos encontramos. Este coronavirus que nos tiene a todos prácticamente autosecuestrados en nuestras Así así es es. un aislamiento voluntario, por supuesto, porque vivimos en un país que tiene leyes, vivimos en un estado de derecho y donde las libertades aquí se defienden a ultranza, todas nuestras libertades consagradas en la Constitución, la de expresión, la de información, la de tránsito, la de movimiento, etcétera, la de trabajo, en fin. Y este coronavirus nos ha venido a constreñir y a obligar al resguardo domiciliario. Recordemos que muchos mexicanos no lo han podido hacer, porque 6 de cada 10 mexicanos trabajan en actividades, pues, para satisfacer sus necesidades primarias. Esto significa, pues, que si no salen a trabajar, no tienen que llevar a casa. Claro. Entonces, por eso observamos a mucha gente en la calle. El problema es que no guardan las medidas que se les sugiere por el Consejo General de Salubridad o Sanitario, como se llame, por las autoridades pues, de salud, digámoslo así. Y por eso hay tanto contagio. Ahorita la curva está pues en lo más alto y hemos visto cómo el esfuerzo del gobierno federal ha sido en el sentido pues de evitar los contagios precisamente para que la red hospitalaria del país pueda satisfacer y atender a todos los casos que se vayan presentando. Pero bien, el término de infodemia prácticamente lo sube a la mesa la Organización Mundial de la Salud. Porque mira, el virus que es un virus como todos los virus, como el virus de la gripe, como el virus del papiloma humano, como el virus, en fin, todos los virus, que hay cientos o decenas o centenares. Este es un virus, pero genéticamente se afirma, se dice que fue modificado. Otros dicen que, pues, que el murciélago y más el mercado allá de China y... La falta de higiene allá en China. La falta de higiene, en fin. Entonces, hay mucha especulación en este sentido. Y es precisamente la infodemia, es un exceso de información, de mala información, de información negativa, tóxica, que tiene un carácter individual y que después se convierte en colectivo. Esto es, al conocer noticias falsas que no tienen sustento científico, es como muchas de este tipo de noticias falsas se suben a las redes, se viralizan y generan otro problema. Eso es una epidemia, pues. O sea, no nomás estamos padeciendo la pandemia, sino que la infodemia es una epidemia de la pandemia. O sea, todo es producto de la incertidumbre, de la inseguridad, del horror o terror, los miedos que pues, la gente, todos, cada quien padece. Y entonces, la epidemia es tóxica, o sea, la información mala es tóxico, una mala noticia. Las noticias tóxicas generan toda esta situación. Mira, y la infodemia la puedes definir como la sobreabundancia informativa falsa y su rápida propagación entre las personas y los medios de comunicación. Eso es. Así que al viralizarse en las redes, bueno, pues se vuelven una cosa terrible, ¿no? Que nos puede, si no nos mata el bicho, el virus. Nos mató la información. La mala información. La mala información. De eso se trata la infodemia. Y mira, ¿esto qué nos pide? Porque para fortuna nuestra, en esta época que estamos viviendo, donde estamos prácticamente, no el pueblo de México, sino muchos estados-nación, todos están
acuartelados, dirían los militares, ¿no? O sea, todos estamos resguardados en casa. Tiene que provenir, se pide pues que el periodismo, los informadores, los comunicadores, seamos serios. Y porque, ¿qué sucede? Que mucha gente, pues, los intereses políticos, los intereses económicos, y vemos una serie de videos que suben a redes, que luego muchos damos o dan como ciertos, desde un remedio casero. Estaba yo viendo ahorita que si el ajo y la cebolla morada y el diente de león y el jengibre y que si un tecito con sal para alcalinizar el organismo. O sea, todas cosas son muy buenas. Mi padre toda su vida usó los tés y le funcionaron los primeros 60 años de su vida. Un gran abogado, tu papá, hay que recordarlo también, hay que conocerlo. Es un gran líder. Es un personaje que además se le admira y se le quiere, tiene muchas amistades, muchos reconocimientos. Porque de cero, como muchos de los mexicanos, pues la lucha del esfuerzo, la cultura del esfuerzo y a salir hacia adelante, ¿no? Ayudó a su familia y nos formó a todos sus hijos. Pero mira, mi padre, hasta los 60 años le funcionaron las hierbitas. Es momento que ya, bueno, es médico y operación quirúrgica. El otro día íbamos a un desayuno, iba caminando, yo lo veía que apretaba los puños y las quijadas, etcétera. Y yo le decía, no, yo dije, algo trae. Pero como es muy reacio, es de la vieja escuela, no se quejan, sino ¿no? Todos se lo comen. Le dije, oye, ¿qué traes? Me dice, no, pues es que no, tú traes un dolor ahí. Le dije, medio fuerte porque te conozco. Y, no, pues sí, pero son cosas de la edad, ya sabes, le dan salida. Y entonces le dije, no tienes que ir a ver al médico. Fue a ver a mi médico, le dije, tú traes un problema de gástrico. Seguramente ya no te sirve. Digo yo sin ser médico, pero pues si a mí ya me quitaron la vesícula, ¿no? Que tengo 60 años, imagínate a mi padre que tiene 80 y tantos, pues con mayor razón, porque además comía como vikingo y bebía como fenicio. Entonces, bueno, imagínate. Pues ya sabes cómo se formaron todas estas cosas. Entonces, pero la cosa quirúrgica es fundamental. Ahora, ¿qué nos piden o qué se sugiere que los medios de comunicación apliquemos? Porque la gente está asustada, entonces hay que ser serios, hay que ser objetivos, hay que ser prudentes, no hay que ser malvados, pues, para no estar asustando a la gente. Hay que otorgarles herramientas que les den certezas, que les den seguridad, que les permitan ver la luz al final del día, de la noche, porque pues esto, mira, los mexicanos sabemos reconstruirnos y en la historia de la humanidad ha habido grandes epidemias y pandemias. Recuerda la viruela, ¿no? En México, que casi desaparece a la Tenochtitlan, donde Carlos VI fue, el del caballito. Carlos IV. Carlos IV, perdóname, sí. Ya le estaba ya aventando dos. Tolsá, la estatua de Tolsá. Que la pintarrajearon, la querían quitar porque ese sentimiento anti-español que ha surgido, surge o resurge, o algunos grupos beligerantes radicales luego lo retoman, pues fue él quien nos mandó las vacunas con un grupo de expedicionarios y salvó a México y salvó las islas. Entonces, pero mira, luego estuvo la viruela, ¿no? Que ha matado a más de 30 millones de personas. Luego la española, la gripe española. La gripe española en 1917-18, época de la revolución y de las luchas intestinas en el país. Digo, nada más para ubicar. De la época donde Madero pues dio su pelea por el movimiento antirreeleccionista, ya ves que la Corte derribó la ley Bonilla, pues digo, nada más por acordarnos de algo, y restableció el orden constitucional, y ahorita vamos a hablar de eso, porque esto se utiliza mucho en muchos países para lanzar programas públicos que a veces lesionan los derechos humanos de las personas, o para pretender hacer algún tipo de legislación contraria, aprovechando las pandemias. Ahí está, recordemos, por ejemplo, con las Torres Gemelas en Estados Unidos, emitieron una ley para combatir al terrorismo que les daba facultades
mega extraordinarias al propio Ejecutivo Presidente Federal de Bush. allá. Y entonces, bueno, esas cosas se valen, pero hay que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿qué nos piden a los comunicadores? Nos piden que aportemos sugerencias sobre actividades a realizar en el aislamiento, en el distanciamiento social o físico, en toda la cuarentena, que ya se volvió ochentena y que a lo mejor se vuelve de 120 días, ¿no? Cuarentena de 120 días. Acuérdate las abuelitas, hay que guardar la cuarentena, sobre todo cuando las mujeres tenían un embarazo. Entonces, ahora entiende uno sus términos. Información que derrumbe los mitos de la enfermedad, que fomente la solidaridad y los gestos de bondad, que explique de manera simple los conceptos de salud pública, porque luego vemos una serie de gráficas que nadie entiende, salvo los especialistas, y que luego los especialistas no saben si son especialistas. Entonces, esa es precisamente la desinformación que luego se genera. Por eso el presidente López Obrador, fíjate, dice, y con sobrada razón, a ver, que sean los que saben, que sean los científicos los que expliquen. O sea, hagámosle caso a los científicos. La gente no lo entiende y por eso siguen las personas pues enfermándose. Es increíble, toda la zona oriente de la ciudad sigue exponencialmente los números a la alza. Todos los municipios también del Estado de México, en el Nezahualcóyotl. Ayer me decía una juez, oye, es que en Ecatepec van caminando y caen como moscas. Digo, no generalizó, pero que ha habido casos así tremendos. Entonces, la gente piensa que esto es un juego, porque luego, acuérdate cuando se anunció todo el confinamiento, digamos así, el resguardo, el aislamiento, o sea, para no utilizar palabras que no sean. La gente andaba en Acapulco, ¿te acuerdas? En Semana Santa. Sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, también se nos pide información que sirva para educar en los temas de salud, que evite el lenguaje sensacionalista, explique el contexto en el que nos encontramos y que brinde consejos de salud, que destaque los roles, fíjate qué importante, todo es importante, pero que destaque los roles o actividades de los trabajadores de la salud. Yo veía a una doctora que decía, bueno, a ver, la entrevistaron, se animó, a ver, yo estoy horrorizada igual que todo el mundo, pero tengo que hacerlo, lo tenemos que hacer, nosotros nos toca, ni modo que me salga corriendo, que tire la bata y me salga corriendo del hospital, ¿no? O sea, hay un sentido de responsabilidad. Y entonces ellas, las enfermeras, las doctoras y doctores y todo el personal que trabaja en el sistema de salud mexicano, pues son los héroes, ahorita están haciendo la tarea. Les tocó. Y bueno, también se nos pide información que reduzca el uso de calificativos, ¿correcto? Que denosten o denigren. Correcto. Porque mira, luego sucede que con todo esto y en las luchas políticas y sociales y los intereses creados, etcétera, se utilizan mucho las redes. Ya ves que las redes están en todos lados, como se dice López Obrador, benditas redes sociales, sí, pero luego se malusan, ¿no? Se hace un uso excesivo o un mal uso. Y entonces, mira, encontramos que entre las actividades que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce la libertad de expresión como un derecho humano, pero también que nos dice que no a la censura, pero también es no a la difamación, no a la calumnia, no a la obscenidad, a la pornografía, a la sedición, a la incitación, a las palabras de combate, de información clasificada, de violación de derechos de autor, de secretos comerciales. Tú y yo como abogados entendemos y sabemos que eso se pacta entre grandes empresas, corporaciones y o gobiernos. Entonces, los acuerdos de confidencialidad, el derecho a la privacidad de las propias personas, el derecho al olvido, los asuntos de seguridad pública que deben sí ventilarse, airearse, pero con objetividad. Y el perjurio, que en términos llanos y coloquiales es la mentira. En Estados Unidos el perjurio es altamente castigado. Aquí cualquiera nos piden, jura usted decir y hacer y decir y no mentir, y todo uno va y al juez le miente, no, le dice lo que quiere. Entonces en Estados Unidos sí es muy penado. Muy penado, muy sancionado el delito de perjurio, pero mira, todas estas cosas las tenemos que recordar
No, nadie quiere censurar a nadie. Ese no es el propósito y nunca será el objetivo, porque nosotros como abogados, tú lo sabes, somos los primeros que defendemos todo el abanico de libertades que tenemos consagrados en la Constitución, que mucho trabajo ha costado mantenerlos, porque siempre los apetitos, ¿no?, de gobiernos conservadores o de grupos de interés que pues quieren jalar agua a su molino y quieren, mira, ahorita, por ejemplo, las actividades esenciales, pues ya van a empezar el día a partir del 1 de junio, pero tendrán que observar sus protocolos de seguridad. No es nada más así de vamos, abrimos la fábrica y ya todo el mundo se mete, no. Hay protocolos, hay lineamientos técnicos que habrán de respetarse. Todo esto es inédito. De esto no existía. Mira, me recuerdo cuando los sismos de 1985, que se cayó todo el centro de la Ciudad de México y que 3 delegaciones colapsaron, te recordarás, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y la Cuauhtémoc. Y que expropiamos 7,000 inmuebles, vecindades, con todo un programa de regeneración urbana, regresarles unas casas pequeñas pero dignas a sus moradores. Y pasaron de ser arrendadores a propietarios. Ahora, son viviendas de 55, 60 metros, no son mansiones. Pero bueno, también se les dieron bajo un programa, un crédito de Banco Mundial, que por cierto lo otorgó porque no teníamos nada, estábamos con una mano adelante y otra atrás, así andábamos entre los escombros y entre las vigas y entre las viviendas provisionales que estaban en la calle. No teníamos un solo recurso y andábamos organizando a la gente. Y luego llegaron los recursos, pero como no había confianza en el gobierno federal de aquel entonces, que era el de Miguel de la Madrid, tuvimos que generar un mecanismo de participación ciudadana para que fueran los propios habitantes de las vecindades quienes vigilaran el desarrollo de la obra, desde los prototipos a elegir, el tipo de vivienda, el tipo de construcción, los materiales, la construcción, las constructoras, que fueran gente seria, etc. Entonces, hubo un involucramiento de la sociedad. Fue cuando yo le llamé a la reconstrucción, porque Manuel Camacho Solís empujó una firma con todas las organizaciones que surgieron de los barrios, de todas las comunidades, la Asamblea de Barrios, la CONAMUD, la Coordinadora del Movimiento Popular, la de los cuartos de azotea de Tlatelolco, en fin, muchas organizaciones, la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, y todas estas organizaciones que fueron las que ayudaron en la organización social de toda la gente. ¿Por qué me recuerdo esto? Porque también fue inédito. En México nunca había temblado como tembló en esa ocasión y que colapsó todo el centro histórico. ¿Pero por qué colapsó? Porque eran inmuebles históricamente viejos, sin mantenimiento, con rentas congeladas. Recuérdate el decreto expropiatorio del general Cárdenas. Entonces los propietarios no les interesaba meterles un quinto. Entonces por eso la sacudida está fuerte, pues todo se vino abajo. Entonces, bueno, pero en un Estado de Derecho se expropió, pero no para incautar, se expropió para restituir. O sea, fue un concepto de utilidad pública el que se le dio, como lo señala la Constitución. Y entonces así entregamos en 2 etapas 90,000 viviendas a igual número de familias. En una primera etapa, 50,000, con Manuel Aguilera al frente, como director de Renovación Habitacional Popular, y en una segunda etapa con Enrique Dau Flores. Todos ahí estaba. Acuérdate que quitaron a 3 delegados por abuso de cosas. Quitaron al tesorero, al secretario de Finanzas. Bueno, cayó el secretario de Gobierno. Ahí entró, en paz descanse, Guillermo Cosío, me acuerdo muy bien. José Vidaurri. Entonces, esto lo pongo a manera de ejemplo porque lo que estamos viviendo también es inédito. O sea, nadie sabía en el mundo lo que era una pandemia de esta naturaleza. Cuando menos en este siglo, repito, hubo una que mató entre 50 y 100 millones, ¿no? La gripe española. Bueno, imagínate en aquella época, 50 y 100 millones de personas, ni siquiera tienen el dato exacto, pero sí saben que fue entre 50 y 100 millones de personas. Tú imagínate que ahorita ya hubiese 1 millón de personas, bueno, sería el caos en el mundo. Eso no va a suceder, porque afortunadamente la ciencia, la tecnología,
la academia, están muy metidos en estos asuntos y pronto habrán de encontrar una vacuna, que ya se anunció ayer en China, que hay 3 fases de una vacuna que están probando y que en su primera fase ya dio positivo, o sea que están avanzando. Pero ahí es donde perdón, ahí es donde vienen las intrigas, ¿no? Que si las vacunas te bajan el 30% de tu sistema inmunológico. O sea, cuando los niños se inyectan contra el papiloma humano, las niñas, que les desciende un 30%. En Australia hay todo un debate ahí porque las vacunas son obligatorias y que hay 2 millones de niños que padecen de enfermedades producto de las vacunas que les están poniendo y que hay niños con autismo, con disfunción cerebral, que está generando mucho daño. Entonces hay todo un debate porque se habla pues de que esto es un negocio de las grandes empresas productoras de medicamentos y que es toda una mafia alrededor de todo este asunto y que por eso salió la gripe aviar y que por eso la del ébola y o sea, porque ya estoy escuchando videos que dicen que genéticamente fue provocada. Ahora, ¿qué es precisamente lo que debemos de combatir? Que no haya ese tipo de comentarios, o bueno, que si los haya, que se expresen, que se digan con la seriedad de vida, que vengan avalados por estudios de científicos y todo, y no que cualquiera se lance a decir de la A a la Z, ¿verdad? Todo el abecedario de cosas que no ayudan en la tranquilidad, en la seguridad y en el futuro de la gente. De eso se trata. Y luego si le agregas que todo el mecanismo de redes, pues está con los ciberpiratas, ¿no? Entonces hay otra victimización ahí, adicional que tenemos como consumidores, porque todo lo pides por la red. Vas a los bancos, están cerrados la gran mayoría de las sucursales, puro cajero automático para sacar el efectivo, pero tus pagos los tienes que hacer vía red, fíjate, y tus alimentos los tienes que pedir vía red, y tus fármacos los tienes que pedir vía red. Y entonces, bueno, las redes ahorita están mis clases, ya cerramos el semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero todas nuestras clases las dimos en red, o sea, y las universidades serias, que tú y yo conocemos muchas, pero también sabemos de otras tantas que nomás son patito, ¿no? Universidades patito. Bueno, pues esas no van a dar el brinco, porque las universidades serias todas readaptaron inmediatamente su sistema de clases en línea, al ya no haber presenciales. A mí me encanta como profesor verle los ojos a mis alumnos, y como soy evidentemente un provocador, que me gusta estarlos con mis reflexiones y todo, invitando a la reflexión en el buen sentido, pues, provocando a que reflexionemos juntos, porque a mí me interesa más que las cosas se razonen, no que se memoricen, como en el viejo estilo, ¿no? Que nos hacían aprendernos artículo 14, párrafo 2, inciso 3. ¿Qué dice? Y no, bueno, pues te ponían a sufrir, ¿no? Yo me acuerdo que algún hermano mío estudió en la Libre de Derecho y, bueno, tenían así cerros de libros, ¿no? Y los ponían a memorizar. Bueno, yo decía, eso es una locura de no dormir en varios días y ocasiones, que no hubiese exámenes porque, bueno, casi se querían suicidar, ¿no? Como los japoneses, que allá se suicidan mucho por ese tipo de presiones. Porque hablando de eso, fíjate, el coronavirus también eso nos ha dado cierto tipo de problemas exponenciales en los domicilios. Se habla de violencia intrafamiliar, ¿no? El gobierno de la ciudad dice que no lo es tanto, pero tendría su razón de ser, porque mira, 3 o 4 habitantes de la Ciudad de México vivimos en viviendas de interés social, en sistemas condominales, los clasemedieros muchos, hay muchos condominios de interés medio. Entonces no es fácil estar en un espacio reducido todo el día de una semana, todos los días de una semana y todos los días de un mes. Pero ya íbamos 2 y íbamos por el tercero, ¿estás de acuerdo? Entonces eso puede generar muchos conflictos, ¿no? De que el marido pues ya no haya qué hacer, o la señora ya no lo tolera, o los hijos, cámbiale a eso, nomás hay una tele o 2, bueno, pues a ver, volados, a ver qué programa van a ver.
Entonces, pero bueno, ahí es donde las redes juegan un papel fundamental. Mira, también asuntos como las depresiones, ¿no? Hay gente que se deprime y entonces hay que darles apoyo psicológico y de eso hemos ayudado mucho. En la Facultad de Derecho nosotros, por instrucciones de nuestro director, Raúl Contreras Bustamante, instalamos un observatorio jurídico, de asistencia jurídica, precisamente en todas las materias, penal, civil, laboral, la mía que es derechos del consumidor, ¿no? Consumo, todos los 1,500 maestros por conducto de los seminarios, aportamos y estamos atentos. Entonces hicimos un cuestionario de cuáles son las preguntas más frecuentes por las que podemos pasar. Oigan, lo que me vendieron no es lo que yo pedí, porque esa es la otra. Tú estás en tu casa, en la comodidad de tu hogar, y entonces todos los productos Patito, los productos Milagro que nos ofrecen, vas a quedar tan guapa que te vas a ver como de 30 años menos, ¿no? En menos de un mes, ¿no? O los productos medicinales, ¿no? En línea te los venden, hay una gran multiplicidad de anuncios y entonces la gente cae y compra cosas pues, que sinceramente los están fraudando. O los artículos para hacer ejercicio. Tú piensas que es una cosa maravillosa y es una cosa que no sirve para nada, ¿no? A lo mejor el señor que lo compró, pues si pesa 120 kilos y el aparatito es para está diseñado para un muchacho de 50, 60 kilos, 70, entonces sube, bueno, pues le queda como triciclo, ¿no? En lugar de que fuera una bicicleta, no sé si me explico. Así es. Entonces, todo eso, el consumidor le permite a los usuarios, vía internet, vía Twitter, poner su queja, porque si no, pues tenemos ahí otro tipo de victimización del abuso de los proveedores. Y acudes a los supermercados y todo, pues por eso le metemos a la pluma en los artículos para que las instituciones hagan su tarea. Mira, el otro día saqué un artículo sobre el abuso, le llamé quejas, el abuso de las aseguradoras, buenas para cobrar y malas para pagar. Entonces ahí tú vete a las de atención a clientes y vas a ver la gran multiplicidad de quejas, de que no me pagaron seguro de vida, o no me pagaron mis medicamentos, no me pagaron y no me pagaron. Entonces ves así de quejas, buenos para cobrar. A mi yerno le pasó, nació mi nieta y su seguro le cubre el deducible. El deducible está incluido. Y el coaseguro también. Bueno, pues se lo quisieron aplicar porque estás tú ahí con tu enfermo, o que ya está saliendo, te lo dieron de alta, y quieres pagar, pero te quieren clavar el diente, como se dice coloquialmente. Entonces, y eso lo ves en las fraudes cibernéticos, perdóname, es otro megatema, y te lo platico rápido. Porque es parte de la información, doctor. Así es. A ver, nada más te doy un dato, y no es para asustar a nadie, pero el año antepasado hubo 3 millones de delitos cibernéticos. Y como son de fácil realización y de difícil persecución, bueno, pues se han puesto en boga. Entonces ahí la Conducef tiene que estar atenta y señalar y prever y con campañas de información, porque si no la gente la están sorprendiendo. Ahí me gustaría que tuviéramos otra plática precisamente hacia esto, que es tu especialidad como maestro en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria de la UNAM, para que nos instruyas más acerca de este derecho del consumidor, porque el tiempo, tú sabes que también... Ya se nos fue rápido. Porque así es. Entonces... Es implacable, ahí. Pero son tópicos de actualidad. Por eso nos gusta conversar con... La idea es orientar, ¿no? Que con estas charlas que hábilmente tú iniciaste, nos propusiste a los abogados y a los que somos dirigentes de organizaciones, me parece muy, 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 muy visionario que hagas estas rondas de conversaciones para que precisamente los diversos especialistas en cada tema, pues le entremos y orientemos con objetividad, con claridad, con veracidad, y con información oportuna y confiable a todas las personas que nos vean en las plataformas, en las redes.